Y bueno, bienvenidos a todos los que nos han dado la bienvenida. Esta es vuestra casa. Bueno, me gustaría empezar, como sabéis algunos, he estado una semana en Fuerteventura, en Las Palmas de Gran Canaria, sirviendo como voluntaria en una iglesia allí, en el ámbito del trabajo social que tiene la iglesia allí. Y bueno, me gustaría compartir un poco algunos testimonios, algunas experiencias que he vivido, y también me gustaría compartir un poco lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta semana. Tengo la necesidad de poder compartirlo, así que me gustaría, antes de empezar, si los pastores pueden orar para que podamos salir llenos de este lugar del Espíritu Santo, que podamos recibirlo y podamos salir de gloria en gloria y seguir adelante. Amén. Señor, te damos gracias por la experiencia de nuestra hermana África, te damos gracias, Señor, por el sentir que tú has puesto en su corazón, porque sabemos que eres tú, Señor, el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, y rogamos también, Señor, que tú la guíes en tu palabra en esta tarde para que ella sea, Señor, ella fluya según tu voluntad, Señor, y también nosotros podamos escuchar, Señor, podamos atender a tu voz. Señor, queremos atender a tu voz, háblanos tú, lo necesitamos, Amén. te necesitamos, Señor, tu palabra es necesaria para nuestras vidas. Señor, ayúdanos, Señor, para ser la iglesia que necesitamos. Amén. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Antes de empezar con un poco los testimonios, unas anécdotas que me gustaría compartir. Me gustaría que pudiésemos leer un versículo, Mateo 20, 28. Es un pasaje vital. Es un pasaje vital. Y me gustaría que lo tuvierais presente durante toda este culto de hoy y en vuestro día a día. Es para mí de mucha inspiración y me gustaría poder compartirlo. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es un pasaje que durante toda esta semana Dios me ha recordado cada día. Entonces, como sabéis, he ido de voluntaria allí. Me he alojado en un albergue. Tienen un albergue para hombres, para mujeres, personas que viven sin hogar, personas que no tienen dónde ir, y yo me he quedado a dormir en el albergue de mujeres. Por supuesto, nada más llegar desde la iglesia, desde la congregación, me ofrecieron casas para quedarme. Pero yo sentía esa necesidad de ir a servir, ir a ser uno más, como Pablo, y me quedé en el albergue de mujeres a vivir, a compartir más tiempo con las personas que estaban allí. Y bueno, cada día ha sido una bendición. Como sabéis, no sé si lo sabéis, es una iglesia que durante este tiempo de pandemia ha estado recibiendo a 4.000, más de 4.000 inmigrantes que han estado llegando en pateras. Como sabéis, las Islas Canarias están muy cercanas a África, concretamente la costa de Marruecos y el Sáhara Occidental. Entonces es una vía de paso más accesible que a lo mejor puede ser otra parte de España. Entonces es un lugar donde van muchas personas que han tenido que renunciar a su vida, muchas personas que han tenido que renunciar muchas veces a su dignidad. Han sido fruto de maltratos, de violaciones, de mucha hambre, mucha necesidad y bueno, ellos estuvieron en ese sentido al pie del cañón. Dios les proveyó, no porque ellos fuesen más o fuesen mejores, sino porque en ese momento Dios quería que ellos estuvieran ahí sirviendo. Les proveyó de una forma increíble. Ellos me contaban, hablando con ellos de la experiencia, que había muchos días que se despertaban sin recursos, tenían que abastecer
tanto a las pateras que continuamente llegaban a las Islas Canarias, como a las personas locales de la isla. Se trata de islas que viven el 80 o el 90%, me dijeron, del turismo. Durante toda la pandemia, 2 años, han estado completamente cerrados todos las fuentes de ingresos que provienen del turismo. Por lo tanto, podéis imaginaros la situación de necesidad que han pasado en las islas. Entonces tenían como dos vertientes. Abastecían por una parte, servían por una parte con el tema de las personas que llegaban en pateras, y por otra parte las personas locales. Las personas que llegaban en pateras muchas veces tenían estudios, tenían trabajos, tenían familias, tenían muchas cosas a las que tuvieron que renunciar para estar aquí, y imaginaos el nivel de desesperación, de crispación que tenían. Entonces, bueno, ellos estuvieron sirviendo ahí, y durante esta semana yo me estaba quedando en el albergue, un poco recibiendo también personas que llegaban, y principalmente con las personas de la isla que vivían sin hogar. Hemos estado sirviendo pues limpieza en el comedor social, repartiendo desayunos, comidas, cenas todo el día, preparándoles, habilitándoles las zonas, y éramos voluntarios. Hay personas allí, hay varios frentes. Hay personas allí de la iglesia que están allí, muy poquitas están como trabajo, la mayoría son voluntarias. Luego estaba yo, que venía de Valencia, voluntaria, y luego estaban otras personas que estaban allí trabajando conmigo también. Íbamos juntos sirviendo en los mismos ámbitos. Eran personas que estaban cumpliendo una pena, estaban haciendo servicios a la comunidad para evitar entrar en prisión. Estaban allí sirviendo en servicios a la comunidad. Y luego estaban las propias personas del albergue que no tenían dónde quedarse y se quedaron allí. Yo me voy a centrar un poco en las personas que estaban allí haciendo servicio a la comunidad y las que estuvieron en el albergue. Desde el principio yo tuve más relación con una chica que estaba allí de servicios a la comunidad. Una chica que tenía mi edad aproximadamente. Tenía un genio terrible, pero era ponernos a hablar con ella y nos divertíamos, hablábamos, conversábamos. La gente se quedaba así como, ¿qué bien os lleváis? Qué raro. Ella me estaba hablando y me decía pues eso, que le habían hecho mucho daño en su vida, las personas que ella más quería se murieron, su padre por circunstancias tuvo problemas con las drogas, tuvo problemas con el alcohol, desde muy pequeñitos. Le habían reventado los intestinos 2 veces. La última vez estuvo intubado, cuando ella era pequeña abusó de ella. Y esta última vez, hablando con ella abrió un poco su corazón, me comentó, esta última vez que le intubaron, Dios obró un milagro, porque no tenía esperanzas. Y en esta última vez que él se había salvado, ella me comentaba que estaba como cariñoso. No solía estar cariñoso, siempre era más bien lo contrario. Y en esta última vez ella me contaba, el otro día tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a comer. Fui a visitarlo, estuve un rato con él y me dio un abrazo. Ella tenía mi edad y me dijo, es la primera vez en toda mi vida que me da un abrazo. Y ella me lo contaba y claro, yo intentaba pues entenderla y me daba cuenta que una persona que no ha vivido por eso no puede entenderlo. Pero Dios nos da el Espíritu Santo para que podamos ponernos al lado de estas personas y podamos decirles, lo único que puede dar esperanza a tu vida es Dios. Yo estaba hablando con ella y estaba compartiendo con ella, y hubo un momento en el que ella me decía, es que tú eres diferente. Yo estoy harta ya que me digan eso. No, él me dijo, tú eres diferente, tú tienes como una sensibilidad, como que eres súper buena persona, yo no sé qué tienes, que tratas bien a todo el mundo. Y en ese momento yo estaba pensando, por dentro me estaba riendo
porque estaba pensando, yo no soy nadie. Si es que no soy nadie, sin Dios no soy nadie. O sea, soy una persona, me atrevería a decir, mediocre. Pero cuando dejamos que Dios se meta en nuestra vida, se meta en nuestro corazón, verdaderamente nos da la capacidad de amar como Él ama. Y yo le dije a ella, yo estoy aquí y yo te trato con cariño porque verdaderamente tú y yo somos iguales. Tú estás ahí, yo estoy aquí, pero Dios nos ama a las dos por igual. Ella no era creyente, por lo tanto en ese momento podéis imaginar su cara. Pero a partir de ese momento que ella pudo sentir que yo abrí mi corazón, ella abrió su corazón, pudimos congeniar de una forma muy especial. Y durante todos los días, ella ha ido todos los días, ella fue solo los primeros 2 días, y en esos 2 días la verdad es que cogimos súper buena relación. Y bueno, otra de las anécdotas, una anécdota era, a mí me dieron un cartel de voluntaria, ¿vale? Voluntariado de Gran Canaria, Fuerteventura, para que la gente que fuera ahí pudiese saber que yo era voluntaria, que yo era parte de los voluntarios y tal. Y esa chica me miró y me dijo, porque ese cartel es el que llevan las personas que están sirviendo a la comunidad, y me miró y me dijo, oye, si llevas esto para pensar que estás aquí sirviendo a la comunidad y te van a decir que qué has hecho para estar aquí. Y yo, bueno, no me importa, no tengo ningún tipo de prejuicio. Total, que yo estaba ahí, pasaron 15 minutos y vino un chico con unas apariencias muy peculiares y me miró así de arriba abajo, me dijo, ¿tú qué has hecho para estar aquí cumpliendo? Y claro, ya a mí me hizo gracia, pero me estaba acordando de la chica y claro, yo dije, pues amar a Dios, ¿qué voy a hacer? Me miró y me dijo, Y luego ya pudimos hablar más y le expliqué un poco por qué estaba allí y todo. Justo este chico, que bueno, no, prefiero no decir los nombres, justo este chico, después al cabo de los días estuvimos hablando. Él me explicó, tuvimos una conversación, él me estuvo explicando la vida que había llevado. Él venía de otro país y bueno, en esta conversación él por una razón confió en mí y nada, me estuvo explicando los delitos que había cometido, cómo había asesinado a una persona y bueno, un poco su vida, y él mismo se estaba enfadando de todas las cosas que le habían pasado a su vida, y a continuación al final me dijo, y estoy aquí vivo, y estoy aquí porque tu padre me ha guardado. Yo me quedé así, me dice, tu padre Dios. Digo, vale. Y me quedé súper sorprendida, en plan, es que es así, digo, amén, amén, amén. Y nada, al final, con este tipo de cosas, al final pues fueron momentos divertidos dentro del contexto. Y bueno, en general, de verdad que para mí ha sido una bendición. Ha sido una bendición porque me he sentido útil. Me he sentido muy útil para Dios, no para mí ni para nada en especial, sino útil para Dios. Yo estuve allí y verdaderamente sentía como Dios me daba fuerzas cada día, Dios me daba amor cada día para amar a las personas, para servir a las personas. Y cuando digo servir, es limpiar, es cuidar, es proteger, es todo. Entonces fue un momento para mí, ha sido un tiempo para mí muy especial en el que Dios me ha confrontado muchísimo, y me gustaría eso, compartir un poco con vosotros todo lo que Dios me ha puesto en el corazón en estos días. Como hemos visto antes, nuestro referente, que es Jesús, pudiendo serlo todo. La semana pasada Iris y Laura lo comentaban un poco. Quien no haya visto la predicación, les invito a verla porque es tremenda. Dios, pudiendo ser todo, se humilló. Hasta lo más bajo para servir a sus discípulos, para lavar los pies a sus discípulos, pero también para servir
y dar su vida por el mundo. Un mundo que le rechaza, un mundo que le crucificó, un mundo que le maltrató, que le humilló, y por ese mundo es por el que Dios sirvió, por el que Dios dio su vida y por el que Dios hasta el final de su último momento pidió misericordia y perdón. Y hoy me gustaría un poco poner un título que es Si Jesús es, ¿quién soy yo? Y me gustaría un poco eso. En esta semana he podido vivir de cerca esa necesidad, no de que las personas pudieran recibir mi ayuda, sino esa necesidad que tenía yo de sentirme como Jesús. A mí no me apetecía muchas veces servir a personas que bebían, que venían en condiciones perjudicadas, pero verdaderamente es tan importante amar con el amor de Dios que a veces nos olvidamos. A veces nos olvidamos que Dios no nos ha salvado para que vengamos los domingos y nos vayamos a casa igual. No nos ha salvado para que vivamos una vida cómoda, una vida fácil. Dios nos ha salvado para que nos demos a los demás. Dios no nos ha bendecido para que nos quedemos nosotros con esa bendición, para sentirnos superiores a los que no son cristianos, superiores a los que viven en la calle, superiores a los que tienen alguna drogadicción, superiores a los que vienen en patera a este país. Dios no nos ha llamado a eso. Dios no nos ha llamado a humillarnos hasta nuestro peor enemigo. Y es necesario que demos nuestra vida para rescatar a multitudes. Es necesario, no porque Dios nos necesite, sino porque nosotros necesitamos cumplir el propósito por el que estamos en este mundo. Que nosotros, que llevar el rescate a las multitudes, llevar la esperanza al mundo que es Jesús. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que todo lo que tenemos es por pura gracia y misericordia de Dios. Yo lo tengo muy claro. Y yo creo que todos lo tenemos claro, que Dios nos ha rescatado, Dios nos ha redimido y nos ha dado un lugar privilegiado. No para que ese privilegio nos dé para menospreciar a los demás, sino todo lo contrario. Amén. Y algo en lo que Dios me ha confrontado mucho en esta semana es que lo que he dicho antes, cuando Dios nos bendice, no es para que esa bendición nos la quedemos nosotros, nos la guardemos para nosotros mismos, no es para que esa perla nos la guardemos, la enterremos, como en la parábola del sembrador, de las piedras preciosas, sino para que demos fruto. Y en esta semana Dios me ha confrontado mucho en eso, y también me gustaría transmitiroslo a vosotros. Si verdaderamente no estás dando fruto, no estás viviendo un evangelio real, ni tú ni yo. Si verdaderamente no te acuerdas la última vez que le hablaste a alguien de Jesús, es momento de examinarnos. Yo me he examinado muchísimo esta semana y verdaderamente es importante que entendamos los tiempos. Estamos en unos tiempos en el que el mundo está clamando a gritos por la esperanza de vida, porque vivimos en un mundo sin esperanza, vivimos en un mundo perdido, en un mundo en que la gente se está perdiendo. Y ese clamor debe ser escuchado por los hijos de Dios. Ese clamor debe ser escuchado por vidas rescatadas, vidas redimidas, no por nosotros, sino por la misericordia de Dios. Y es importante que escuchemos ese clamor y es importante que tomemos acción en ese clamor y entendamos que nuestro lugar no está en nosotros mismos, nuestro lugar está en darnos hasta lo último que tengamos para los demás. Y me gustaría recalcar algo que Iris les comentó la semana pasada. Dios no nos va a demandar algo que no tenemos. Entonces, a veces yo creo que nos ponemos en la excusa de yo no tengo dinero, entonces ¿qué voy a dar? O yo no tengo esto, entonces ¿qué voy a dar? Si examináramos nuestra vida, verdaderamente tenemos tanto que dar, tantísimo que dar a los demás. Muchas veces la necesidad física, de salud,
económica, de cualquier tipo de necesidades básicas como alimento, pero también hay una necesidad muy importante de encontrar la salvación y nosotros tenemos la respuesta a esa pregunta que tanto este mundo necesita que le respondan. Tenemos que entender que todo lo que hace Dios, tanto para nuestra vida como en nuestro entorno, no es para que se quede en vano, se quede en vaso roto, sino todo tiene un propósito posterior. A veces no veremos frutos inmediatos, pero es importante que eso no nos haga parar en nuestro deseo de poder mostrar el amor de Jesús. Necesitamos invertir nuestro tiempo en la salvación de los demás y porque verdaderamente solo entonces estaremos invirtiendo en tiempo en la obra de Dios con el mundo. Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir a los demás. Ahora, ¿a quién estás bendiciendo tú? ¿En quién estás invirtiendo tu tiempo en pensar? ¿En ti mismo? ¿En ti misma? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer pasado mañana? Es importante que nos dejemos a un lado de vez en cuando, no siempre, obviamente, es importante también que pensemos en nosotros, pero es importante que nos dejemos a un lado y escuchemos y dediquemos tiempo a escuchar el clamor de los más necesitados. Hay clamor en Fuerteventura, hay clamor en India, pero hay clamor también en tu barrio, hay clamor en tu finca, en tu edificio, en tu propia familia. Entonces es importante que abramos nuestros oídos, como Dios abrió los ojos de Eliseo, es importante que abramos nuestros oídos, abramos nuestros ojos para poder ver este clamor. Y es importante que entendamos que Dios nos ha dado su Espíritu para que podamos abrir nuestros ojos, para que podamos abrir nuestros oídos. Es importante que entendamos que el Espíritu Santo está en nosotros para dar fruto. Y es muy importante porque a veces nos olvidamos que el Espíritu Santo está en nosotros para dar fruto y ese fruto lo tenemos que dar. Si no lo estamos dando, es momento de examinarnos y es momento de clamar a Dios también nosotros, de pedir a Dios que verdaderamente ponga en nosotros un corazón dispuesto para amar a las personas que nos tratan bien y para amar a las personas que nos tratan mal, para amar a las personas que nos caen bien y para amar a las personas que nos caen mal, para amar a las personas de España y para amar a las personas de no España, para amar a los cristianos y para amar a los no cristianos. Es importante que entendamos que el amor de Dios no es el nuestro. Entonces, nosotros tenemos que pedir amar con el amor de Dios. Amén. Ni más ni menos. Amar con el amor que Jesús amaba y que Jesús nos mostró y nos ha dejado reflejado en su palabra. Amén. Entonces, me gustaría seguir, ya me queda poquito, me gustaría seguir con 1 de Corintios. Y antes de esto, 1 Corintios 12, del 1 al 7. Antes de esto, me gustaría que tuviésemos claro que tenemos que estar en sintonía con la voluntad de Dios. Aunque no veamos fruto inmediato, como hemos dicho, pero es importante que esta sintonía la hagamos parte de nuestra vida en nuestro día a día. Cuando venimos a la iglesia todos somos buenos cristianos. Cuando salimos a la iglesia, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con la vida que Dios nos ha regalado? ¿Qué estamos haciendo con la buena noticia que Dios nos ha dado? Es muy importante, yo creo que nos examinemos. Cada uno sabe lo que Dios ha puesto en su corazón y es importante que nos examinemos y que entendamos la importancia de estar en sintonía con la voluntad de Dios, de alcanzar multitudes y de dar vida a los perdidos. Y que entendamos que quien ayuda a la salvación de las almas, Dios le bendice. Y es una bendición real, es una bendición que todos vemos, es una bendición que todos hemos podido vivir
Y verdaderamente es una bendición que si alguien está escuchando esta palabra que no conoce a Dios, que no ha tenido un encuentro con Dios, a mí me gustaría que os pudieseis poner en contacto de alguna forma con nosotros, y porque verdaderamente la bendición que Dios da no es la bendición que da el mundo. La bendición que nos da no nos asegura que no vayamos a tener dificultades. Esa bendición nos asegura que en medio de las dificultades, porque todos vamos a tener dificultades, vamos a estar siempre de la mano de Jesús, quien dio su vida por amor. Entonces es importante que seamos parte de nuestra bendición y también seamos parte de la bendición de los demás. Entonces me gustaría leer 1 Corintios 12 del 1 al 7, que bueno, habla un poco de los dones que Dios da a su pueblo, pero me gustaría centrarme principalmente en la primera parte, que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Tan importante es Jesús como el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. ¿Qué provecho le estás dando tú al Espíritu Santo? Porque también es nuestra decisión, es nuestra voluntad el ser ejemplos vivos del Espíritu Santo en nosotros. Dios nos ha dado el Espíritu Santo a todos. Dios nos ha dado dones a todos. Y quien crea que no tiene un don para servir, yo le invito que primeramente pida el Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo nos fue dado con un don. Nos fue dado, para que me entendáis, nos fue dado con un propósito. Y ese propósito Dios nos lo muestra. Entonces, si tú aún crees que no tienes un don, te invito a que pidas primeramente por el Espíritu Santo en ti. Me gustaría acabar también con 1 de Pedro 1, del 3 al 9, que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cada uno de nosotros fuimos hechos nuevas criaturas, fuimos renacidos para una esperanza viva, para una esperanza de gloria. Seguimos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Importante, la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En otra versión nos dice la fe que tiene como propósito la salvación. ¿Vale? Es importante que nos quedemos con esto. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. El fin de nuestra fe
es la salvación de nuestras almas. Somos salvos por fe. Esto es algo que creo que todos conocemos. Y me gustaría volver. El fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. La salvación de mi alma y la salvación de las almas que aún no conocen a Jesús. Nosotros somos salvos por fe y tenemos esa confianza al creer en Jesucristo, al tener fe en Jesucristo. Pero me gustaría acabar con otro pasaje, otra parte de un pasaje que dice: la fe sin obras está muerta. Así que eso era lo que quería compartir. Gracias, África. Muchas gracias.